Hey, bueno, todo bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estaba pensando, ¿de qué puedo subir video hoy a mi chico? Y he visto que el negocio del fútbol ha subido video de por qué el Mundial 2026 tiene 52 selecciones. 52, señores, 52 selecciones. Y he dicho, ¡salvame, negocio del fútbol! Nada, pero no me gusta reaccionar a los videos de este hombre, pues son de muy buena calidad. Y no sé, vamos a reaccionarlo, vamos a ver. ¿Por qué el Mundial 2026 cuenta con 52 selecciones? Que se dice pronto. Se dice pronto y parecen pocas, pero para nada son pocas. Y yo he leído por ahí, de hecho, que la FIFA se estaría planteando unas 64 selecciones para el Mundial 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. Lo de Marruecos no me queda muy bien, pero bueno, eso que, bueno, ahora vamos a hablar un poco de contexto. Me parece muy mal que hayan tantas selecciones porque el mundial va a perder credibilidad en cuanto a números. O sea, va a venir Oyarzábal y te va a meter 5 goles contra Cabo Verde, contra quién más estaba en España, no recuerdo ahora, sinceramente. Pero van a perder credibilidad por el tema de que haya tantos equipos. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Vamos a ver qué nos cuenta el negocio de fútbol. Le damos nuestro me gusta porque seguro me va a gustar. Y vamos allá. A ver qué se cuenta. Kvaratskhelia. El Mundial 2026 se convirtió en el primero de la historia en recibir a 52 equipos, no solo por la expansión a 48 conjuntos en fase de grupos, sino también porque se incluyó las 6 selecciones que disputaron el torneo clasificatorio por las últimas 2 plazas. Y créannos, alcanzar el famoso repechaje o repesca se festeja como si fuera la final del mundo. Luego de lograr uno de esos cupos, el arquero boliviano Carlos Lampe dijo: "Ya no tengo lágrimas de todo lo que lloré de felicidad". Irak y la República Democrática del Congo también se transformaron en fiestas enormes. Pero esto no siempre Pero no es que tiene que jugar Irak contra Bolivia. fue así. Antes, los países literalmente preferían no participar del Mundial a tener que disputar esa instancia previa. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿cómo la FIFA transformó un trámite que nadie quería jugar en una etapa en la que todos desean estar? Para entender la evolución que nos trajo hasta el día de hoy, permítanos dividir la historia en 4 partes. La primera va desde 1930 a 1954 y la llamaremos Era Informal. En los mundiales jugados durante ese periodo, la Federación Internacional se encargó de organizar todo el periodo clasificatorio para aquellas naciones que desearan participar. Tal como lo vimos en este otro video del canal, el sistema iba variando edición a edición, por lo que no había una etapa formal de repesca. A pesar de partidos sueltos, como el que disputaron México y Estados Unidos días atrás del comienzo de Italia 1934, deberían pasar 24 años para la formalización de los playoffs como tal. Para Suecia 1958, el organismo tomó una decisión importante. Le dijo a cada confederación cuántos cupos tendrían en la Copa del Mundo y les encargó que ellas fueran quienes organizaron su propio proceso clasificatorio, tal como sucede en la actualidad. Esto nos da pie para entrar en nuestra segunda etapa, que va desde 1958 hasta 1982 y la denominamos Era Extradeportiva. En aquella edición de Suecia, los 3 continentes de Oceanía, África y Asia debían pelear por un único lugar asegurado. El problema apareció cuando, por distintos motivos, varias selecciones renunciaron a jugar el partido definitorio frente a Israel. Primero fue Turquía, ya que estaban enojados con la organización por no incluirlos en la zona A ver, Israel y Turquía no se han llevado históricamente ahí, precisamente. europea. Luego le siguió Indonesia, quien no quería viajar a Tel Aviv, y finalmente Egipto y Sudán también se negaron por diferencias políticas. Diferencia política, básicamente. Era un momento donde el mundo se encontraba convulsionado y la redonda no estaba exenta de esos temas. Ante dicho escenario, los israelíes iban a asistir al Mundial sin haber disputado un partido eliminatorio, algo Bueno. que el reglamento solo se lo permitía a Suecia por ser el país Pero increíble, increíble. anfitrión y a Alemania Federal como campeón defensor, por lo que, ante esta situación, la FIFA tuvo que reaccionar y darle forma a una nueva etapa. Al mejor estilo torneo de barrio, se reunieron y decidieron que todos los equipos europeos que habían quedado segundos en sus fases de grupos y que por lo tanto no habían clasificado del torneo, iban a ser sorteados para jugar contra Israel. Una verdadera locura. El primero en salir fue Bélgica, quien también desistió de participar. Luego llegó el turno de Gales, quien hasta ese momento nunca había disputado una cita mundialista, por lo que dijeron sí sin dudarlo. El ex delantero Cliff Jones lo recordó así: "Fue un gran impulso para nosotros porque pensábamos que lo habíamos perdido todo". La publicidad. Recordemos que mediante el proceso tradicional habían quedado eliminados y fue este sorteo de último momento lo que los revivió. Lo cierto es que se impusieron 2-0 en ambos encuentros y clasificaron a la Copa del Mundo
mira tú. junto a las otras 3 naciones del Reino Unido, es decir, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, algo que nunca más Y Gales, sucedió. Esa participación galesa fue realmente memorable. Llegaron hasta cuartos de final donde perdieron por tan solo 1-0 frente a la icónica Brasil que tenía un jovencito de 17 años llamado Pelé. no, bueno, pero llegan a ganarle. Ahora bien, piensen esto, en 1958 muy pocos pudieron ver ese partido en vivo. La televisión internacional era limitada y simplemente no había transmisión en gran parte del mundo. Hoy el fútbol es un espectáculo global, se emite en cientos de territorios y a lo largo de múltiples plataformas. Aún así, hay algo que continúa siendo igual de importante que en aquel entonces, que pueden encontrar al mismo tiempo nos ayuda a ver lo bien que había funcionado aquel invento clasificatorio sobre la hora. La FIFA decidió hacer la repesca algo constante. Durante muchos años, de Es que ya le pillo las publicidades a este hombre de todos los vídeos que me he visto ya. Es que le pillo las publicidades en cero coma, cero coma. hecho, se utilizó como alternativa para acomodar los cupos de cada confederación. Para Chile en 1962 hubo 3 llaves intercontinentales mano a mano. España le ganó a Marruecos, Yugoslavia a Corea del Sur y México a Paraguay. Debido a estos resultados, nuevamente Oceanía, África y Asia no tuvieron representantes en la competencia principal. No. Es interesante que España y Yugoslavia habían ganado todos sus cruces de la UEFA y aún así debieron enfrentar a países de otras confederaciones para clasificarse. Muchos consideraron que fue una verdadera Pero eso que era. ¿Quién pensaba que eso era buena idea? Cabrón, se había ya jugado con con varios de UEFA y había ganado. ¿Para qué? injusticia, una que también se mantuvo para el Mundial de 1966. En ese caso no fueron los europeos quienes se quejaron, sino los africanos. Ellos consideraban que merecían una plaza asegurada, cosa que la cual la FIFA terminó otorgando pero entre los 3 continentes. Con lo cual consideraron que tener que jugar contra otras confederaciones era un castigo y decidieron no participar. Esto lo aprovechó Corea del Norte, quien venció en el mano a mano a Australia y jugó su primera Copa del Mundo. Similar a lo que había hecho Es verdad que ganó un partido contra quien fue. Contra Inglaterra, no recuerdo ahora. Gales en 1958 llegaron hasta cuartos de final donde cayeron derrotados ante la Portugal de Eusebio. Eso, pero en octavos o en fase de grupo le ganaron a un país históricamente importante, no recuerdo ahora cuál. 8 años después, lo que ocurría fuera del campo seguía siendo determinante. En 1974, los protagonistas fueron Chile y la Unión Soviética. El partido de ida a Moscú terminó 0-0 y la vuelta en Santiago fue un tanto más particular. Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones estaban rotas y los soviéticos directamente decidieron no viajar. Si bien Claro, pero en esta época estaba Pinochet. Estaba Pinochet en Chile. Y claro, Pinochet era un anticomunista a más no poder comparado con la Unión Soviética. Y claro, esas eran las diferencias políticas que existían entre estos países, ¿no? muchos pensaron que ante esa decisión el encuentro se suspendería, la realidad mostró otra cosa. El equipo chileno saltó al campo de juego, hizo un gol simbólico y se retiró. Sí, avanzaron hacia un arco totalmente vacío, imposible errarlo. Y más allá de que el letrero del estadio mostró efectivamente Bueno, yo conozco algunos jugadores que lo hubieran fallado. ¡Eh! Dile a mi madre que se vaya a duchar, ahora voy yo, después voy yo. ese 1-0, luego la organización definió que el resultado final debía ser 2-0, logrando Bueno, ahora voy yo. así la clasificación al Mundial. Una vez más, la política estaba increíblemente metida en el camino hacia la gran cita, aunque quizás quien más sufría el repechaje o la repesca a lo largo de los años fue Australia. Las razones no fueron tanto políticas, sino más bien logísticas. Pese a ser los mejores de Oceanía, Hombre, cuando los mandaron en México, tenía que llevar a los jugadores de Australia a México. Joder, joder, agüita. ellos casi siempre tuvieron que disputar el último cupo disponible, lo cual nos da pie para entrar en la tercera etapa que va desde 1986 hasta 2022 y la denominamos Era Viajera. En 1986, Australia se enfrentó a Escocia en una serie a la que los azules llegaban complicados. Y no lo decimos solamente por los casi 17.000 kilómetros y 20 horas de desplazamiento. Su entrenador, Jock Stein, no se pudo recuperar de una descompensación luego de un partido ante Gales y terminó falleciendo. Eso fue un shock enorme para todos, ya que era un personaje muy conocido del fútbol de aquel país, por lo que su asistente técnico se hizo cargo de la selección. ¿Se imaginan de quién se trata? Ni más ni menos que Alex Ferguson. No, bueno, no, bueno.
quien, como vimos en este otro video del canal, venía de sucesivos éxitos con el Aberdeen de Escocia. Él guió al equipo hasta la Copa del Mundo jugada en México. Por contrapartida, a Australia se le continuaba negando la participación. En 1990 ni siquiera jugó la repesca. Fueron Colombia e Israel quienes se midieron en dos encuentros muy reñidos. Finalmente, los cafeteros se impusieron por 1-0 en el global y terminaron viajando a Italia. En aquellos años, la selección de Colombia era extremadamente fuerte. Tal fue así que, en las eliminatorias para Estados Unidos 1994, vencieron a Argentina por 5-0 y los mandaron al otro lado del mundo a jugar por la última oportunidad de clasificación. Sí, incluso Maradona disputó alguna vez el repechaje, uno que ciertamente era mucho ¿Quién no? más difícil de disputar. Si estás pensando en estudiar, Que no, pesado. Joder, los anuncios. El planeta era otro, no había tantas conexiones entre ciudades como las hay actualmente. Alguien que lo vivió de cerca es el relator Juan Bambino Pons, el mismo que actualmente canta los goles de la Premier League. Él recordó aquella repesca de la siguiente manera: viajamos una semana antes, lo hicimos en el vuelo que su recorrido era Buenos Aires, Río Gallegos, Auckland, donde estuvimos 3 horas para hacer la escala rumbo a Sydney. A lo que agregó: fue una cosa de locos, el estadio era muy lindo, del estilo de los de rugby, donde había muy pocos argentinos porque no era tan fácil viajar hasta allá. En las próximas ediciones, aquel trayecto entre Oceanía y América se volvería habitual, ya que, por ejemplo, en 2002 y 2006 le tocó a Uruguay. Los celestes disputarían 2 series muy recordadas frente a los australianos, en la que saldrían victoriosos en la primera y caerían en la segunda. Para ese momento, los encuentros de repesca eran un verdadero fenómeno dentro de Oceanía. El encuentro de 2006 fue seguido por aproximadamente 3.4 millones de televidentes, siendo uno de los eventos deportivos más vistos hasta ese momento, solamente detrás. O sea, ese partido fue más seguido que la población de Uruguay. En esa época no sé cuánto eran, pero a día de hoy son 3 millones de personas. Curioso, curioso. De 2 finales, la de Australian Open de tenis entre Hewitt y Safin y la del Mundial de Rugby de 2003 entre los locales e Inglaterra. El deporte rey se hacía cada vez más grande, incluso en un territorio donde jugaban otro tipo de fútbol, el fútbol australiano. Dado ese crecimiento, la FIFA terminó avalando los continuos pedidos de este país para pasar a formar parte de la Confederación Asiática, lo cual obviamente le daba una oportunidad bastante más concreta de acceder directamente al Mundial. A lo largo de todo este periodo, la repesca se fue ordenando cada vez más. La del 2002, por ejemplo, fue la última en la que la UEFA enfrentó a otras confederaciones, a partir de cuyo momento todos los cupos se resuelven internamente. Aunque si hay algo que no frenó fueron los viajes largos hasta Oceanía. Ahora, en vez de ir a Australia, llegaban a Nueva Zelanda. Los llamados All Whites, para diferenciarse de sus compatriotas de rugby, disputaron 4 llaves intercontinentales seguidas desde 2010. Bahrein, México, Perú y Costa Rica fueron sus rivales. Solo lograron imponerse en la primera ocasión. Y es que más allá del nivel de cada selección, la cultura futbolística y los desplazamientos necesarios juegan un papel. Si tomamos el ejemplo de la serie disputada frente a Perú rumbo a Rusia 2018, encontraremos que realizaron 2 encuentros en apenas 4 días con ciudades separadas por casi 11.000 kilómetros. El primero en Wellington y el segundo en Lima. La logística debía ser perfecta para que el proceso de recuperación afectara lo menos posible, no solo por el desgaste físico, sino también por la diferencia horaria. Para colmo, fuera del campo de juego también pasaron cosas. La gente de Perú estaba tan comprometida con volver al Mundial después de 36 años que no tuvieron mejor idea que lanzar fuegos artificiales y bombas de estruendo en las cercanías del hotel de los visitantes la noche previa al partido. Los neozelandeses claramente no habrán dormido de la mejor manera. La cuestión No, la verdad que no. es que los locales se impusieron por 2-0 y lograron su objetivo. Mientras tanto, la Federación Internacional seguía tomando notas acerca de cómo evolucionar esta etapa clasificatoria. Por un lado, los trayectos interminables generaban una crítica enorme. Por otro lado, estaba más que claro el interés global que se estaban generando por estos partidos y que para muchas selecciones era un objetivo real alcanzar dicha instancia. La primera modificación se dio de cara a Qatar 2022, donde esos 2 partidos pasaron a disputarse en una zona neutral y 6 meses antes del comienzo del Mundial. Aunque, sin dudas, el gran cambio llegó de cara a 2026. Tan solo 2 meses y medio antes de la fase de grupos se disputó lo que ahora se llama el torneo clasificatorio. Esto nos permite entrar a la última etapa de nuestro recorrido, a la que llamamos era expansiva. Los equipos viajaron a las mismas sedes donde se disputarán las fases de grupos del Mundial. Lejos de las urgencias de 1958, Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo e Irak llegaron antes que nadie. El estadio Akron de las Chivas de Guadalajara, con capacidad para 49.850 personas, y el BBVA de los Rayados de Monterrey con 53.500 asientos fueron los recintos elegidos. Gianni Infantino declaró: estos estadios icónicos son los escenarios perfectos para lo que promete ser un evento emocionante, lleno de pasión, drama y emoción. No dijo demasiado tampoco. Alcanzar esta instancia ya no es un castigo, no hay distancias extremas ni cuestiones Literalmente no dijo nada.
políticas que pudieran influenciar la decisión de no participar exclusivamente de esta instancia. Tal como adelantamos, cuando los países consiguieron el boleto para esta instancia, la felicidad fue total. Si viajamos a Irak, veremos imágenes propias de una selección que acababa de salir campeona. Los jugadores interrumpieron la conferencia de su entrenador, el australiano Graham Arnold, y lo levantaron por los aires. Al respecto, el propio DT dijo: sigan apoyando a los jugadores. El camino es largo, pero el objetivo es alcanzable. Mi sueño es llegar al Mundial y cambiar el deporte aquí, como lo hicimos con Australia hace 20 años. Y claro, viniendo de ese país, algo sabe de cómo disputar una repesca. No solo participó de una como entrenador, sino también como jugador y asistente. Las calles de Kinshasa también vivieron una euforia similar. Lo que para muchos niños es una cancha de fútbol, de repente se transformó en una caravana multitudinaria celebrando la clasificación de la República Democrática del Congo. La clasificación Imagina fría que cuesta un huevo, pero literalmente ir al mundial. a la repesca. Tan largo como el nombre del país fue el tiempo que tuvieron que esperar para volver a encontrarse en una situación similar a esa. La única vez que participaron en la fase final fue en 1974, cuando aún se llamaban Zaire. Figuras como Wan-Bissaka, Sadiki y su capitán Chancel Memba, quien anotó el penal decisivo contra Nigeria, quieren continuar el camino. Imaginen lo que fue para países como Surinam y Nueva Caledonia, que nunca estuvieran ni de cerca de formar parte de este evento. Los oceánicos aseguraron su pase luego de ganarle a Tahití, otra isla que se encuentra a más de 4.600 kilómetros en medio del Océano Pacífico, lugares donde seguramente aprendieron primero a jugar al fútbol playa que al fútbol 11. Su entrenador, Johan Zidaner, se refirió de la siguiente manera: Nueva Caledonia se ha ganado el derecho a jugar este partido de repesca y será un evento fantástico para nosotros. Un dato curioso es que los isleños tienen a un campeón del mundo que los alienta. Se trata de Christian Karembeu, quien nació en la isla y se consagró con Francia en el Mundial de 1998, con lo cual para muchas naciones llegar a esta instancia es una posibilidad remota. Basta con recordar las lágrimas de Carlos Lampe que mencionamos al inicio del video, luego de ganarle a nada menos que Brasil. Eso sí, el conjunto sudamericano ya no tendrá su gran aliado para la etapa de repechaje: la altura. Históricamente jugaron sus partidos de local en el Pero ganó, sin la altura. estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, para que los rivales sientan aún más el rigor, decidieron mudar su localidad a la ciudad de El Alto, por lo que la mayoría de los encuentros fueron a más de 4.000 metros de altura. Una verdadera locura. No, bueno, es que de Bolivia ese es el hack. Esa rima salió sin querer, pero la dejamos porque nos gustó. Ahora bien, la pregunta que nos interesa es: ¿qué implicó jugar la repesca de esta manera? Porque el impacto es más notorio de lo que muchos piensan. Desde la FIFA, la decisión no fue puramente deportiva, sino también económica. Así, logran que el Mundial se extienda en el tiempo y también lo utilizan como una suerte de prueba piloto. Centralizar la repesca implica menores costos logísticos, la posibilidad de armar un producto vendible en cuanto a derechos televisivos y también para los patrocinadores globales. Cada encuentro oficial representa venta de entradas, hospitalidad y transmisión internacional. Respecto a los tickets, a diferencia de lo que vimos para el resto del torneo, aquí sí los precios son bastante accesibles. Las semifinales se pudieron ver desde $11,63, mientras que el valor para las finales iniciaba en $17,64. Eso sí, aquellos que asistieron a los partidos definitorios y salieron victoriosos vieron como su equipo se embolsaba nada menos que $10,5 millones por acceder a la fase de grupos, además de la gloria deportiva, por supuesto. Tal vez quienes se sintieron en desventaja con este nuevo formato fueron Corea del Sur, Canadá, Australia, Túnez, Noruega y Portugal. Y es que contabilizando tanto los playoffs internacionales como los de la UEFA, para el momento del sorteo la mitad de los 12 grupos estaban incompletos. Las selecciones que mencionamos no supieron hasta 2 meses antes quién sería su rival en el primer partido. Probablemente los cuerpos técnicos tuvieron que tomarse el tiempo de analizar todos los enfrentamientos posibles. Lo cierto es que aquella improvisación de repesca en 1958 se transformó en un producto que ya forma parte de la Copa del Mundo. Sí, a ver, bueno, gran vídeo del negocio del fútbol, vayan a suscribirse a su canal. Y sí, pues sinceramente, si yo fuera entrenador de Portugal, si fuera, creo que es Roberto Martínez, si no me equivoco, me jodería bastante tener que darme como, que puede ser 1 o 2 meses la presentación, la elección de los grupos, me jodería bastante porque, claro, el equipo tiene que analizar por el rival y, claro, si tienen los tres definidos, no tiene que estudiar a todos los posible. Claro, el tema. Y poco más por ahora. En mi opinión, el mundial tendría que tener que darse en 48 selecciones, o menos, no sé, bueno, de 48 menos, pero 48 más no, no, en mi opinión no, en mi opinión no. Y nada, como siempre, recordar que soy persona válida y valiosa, y os quiero muchísimo, y que dejéis el like y el me gusta, y suscribiros. Chao, hasta la próxima, y pórtense bien, y crean en Dios, siempre, always.